Estamos con el senador Aníbal Fernández. Buenos días, senador. Después de lo que se ha conocido de las audiencias públicas de la Corte con el tema de la ley de medios, ¿qué se supone que va a pasar? O por lo menos, ¿qué espera el gobierno? A ver, hay una ley que sancionó el Congreso de la Nación con amplia mayoría y que debiera estar aplicándose el 100%. Hay algunos artículos como el 161 que habla del desprenderse de algunos bienes cuando uno tiene posición dominante, es una ley antimonopólica esta, y el otro es el artículo 45 que define cuál es la cantidad hasta la que es permitido que una persona física o jurídica pueda tener en medios audiovisuales. 4 años pasó ya, es demasiado grosera la situación en la que nos encontramos. Bueno, la Corte se puso sobre el tema, insistió a la primera instancia para que dictara sentencia, insistió a la alzada para dictar la sentencia y hoy la tiene en sus manos. Y armó esta audiencia pública en la cual permitió a los amicus curiae, a los amigos de la Corte, digamos, por ambas partes, que pudieran expresarse ahí. Y muchos eran escépticos de lo que podría suceder en ese tipo de audiencia. A mí me pareció saludable escuchar lo que pasó en ese lugar, porque técnicos del gobierno expresaron la voluntad del gobierno de democratizar esos medios. Es imperioso que haya pluralidad de opiniones para que en el marco de la pluralidad de las opiniones se pueda conformar lo que se conoce como la opinión pública. No es cuestión de que me mastiquen y me den a mí rumiado que el pensamiento de lo que yo tengo que ver como Clarín pretendió toda la vida. Pero del otro lado lo que se vio es la presentación de 5 agrupaciones que son agrupaciones de patrones, de dueños de medios, y los abogados de Clarín que no se ponían colorados porque el abogado es colorado, pero daba mucha vergüenza lo que decían, porque defendían un negocio, llenarse los bolsillos de plata. Por un lado, la definición de tener una ley de medios claramente que defienda los intereses de la sociedad y que le permita por las distintas formas expresarse a los que se les ocurra en todo el arco político. Por el otro lado, los que pretenden hacer un negocio y seguir creciendo en el marco de mejorar la capacidad de llenarse sus bolsillos. Y bueno, la Corte va a tener que resolver entre esos dos. ¿Y cuál es el fallo que se espera, teniendo en cuenta que desde el otro lado dicen, bueno, si es adverso, vamos a una Corte internacional? Estamos hablando de una república donde son 3 poderes los que gobiernan, y uno de ellos, el que tiene nada menos que la atribución de legislar, legisló y por amplia mayoría ya dijo cómo se actuaba en términos de una ley antimonopólica. Leyes antimonopólicas que los países centrales, por ejemplo los Estados Unidos, resolvieron en la década del 30 del siglo pasado, ya hace 80 años de este tema. Bien claro está que no se pueden tener posiciones dominantes y que no se puede tener la cantidad de medios que tiene el Grupo Clarín, y que va a tener que desprenderse de eso. Así debiera suceder, es por lo menos lo que la ley está. No gobiernan los jueces, gobierna el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo es el que marca la cancha de alguna manera para definir esa propuesta. Bueno, esperemos que el Poder Judicial en este caso siga ese camino. No soy yo quien para decir a los miembros de la Corte lo que tienen que hacer, es mi aspiración, es mi lectura. Senador, ¿cómo se va a implementar el operativo de seguridad con gendarmería en el conurbano? Ese operativo se viene implementando hace bastante tiempo con el operativo Sentinel. Lo que se hace es ampliar el operativo Lo primero que hay que aclarar que la Gendarmería, que nació con otro objetivo, que es el cuidado de nuestras fronteras, no se ve lesionada su actividad por la tarea que se hace en el conurbano, porque cuando yo dejé de ser el responsable de las fuerzas de seguridad, Gendarmería tenía 23.000 personas, o 23.000 hombres y mujeres al frente de esa propuesta, y hoy está rondando los 40.000, es decir, lo que se ha hecho es incorporar más gente, no para sacarla de la frontera, sino para poder aplicarla como una de las fuerzas de seguridad federales a lugares de esta característica. Me parece que sigue siendo la misma tarea que se viene dando hace 2 o 3 años, buscando los lugares que tienen implicancia y preocupación por parte de la sociedad, y actuar con rapidez. Me parece sumamente saludable. ¿Cree que va a seguir después de las elecciones de octubre? Sí, claro, nunca se detuvo, nunca se volvió para atrás con cada una de las veces que se fue incorporando personal y medios motorizados. Nunca se volvió para atrás, siempre se incrementó para buscar en la apertura del conurbano y en los lugares más álgidos con preocupaciones de esta característica, una participación de las fuerzas federales que pudieran actuar con más celeridad que lo que se esperaba hasta ese momento, y creo que los resultados se han obtenido, aunque falte mucho por conquistar, pero el objetivo es ese y nunca se volvió para atrás. Senador, la semana pasada fue eje de polémicas el anuncio de los cambios en el impuesto a las ganancias. ¿A favor?
pero en contra sobre todo aquellos que dicen que esto se incluyó específicamente en la agenda después de que, por ejemplo, el Frente Renovador haya logrado incluir lo que fue el sector de Massa. Eso es mentira. Por varias razones, mentira. Revisemos cuántas políticas se vienen tomando al respecto por parte de la Presidenta de la Nación. Primera política, diciembre del año pasado, la Presidenta decide que los aguinaldos de los sueldos menores a 25.000 pesos no paguen impuestos a las ganancias. Primer política. Segunda, marzo de este año, la Presidenta decidió un aumento del 20% del mínimo no imponible. Posterior medida, cuando se estaba discutiendo el salario mínimo vital y móvil, la Presidenta tomó la decisión de que los aguinaldos que ya se habían liquidado del medio aguinaldo de junio y que ya se había aplicado el impuesto a la ganancia fuera devuelto a los titulares. Había 3 medidas previas antes de tomar la medida que tomó, y la medida que tomó es mucho más grande que la que venían diciendo todos estos gurúes que están tratando de rapiñar un pedacito de gestión política. Entonces eso se trata como electoral. En primer lugar, la política no la conozco de otra manera que no sea haciendo política, sino es como los eunucos, saben de todo pero no pueden hacer absolutamente nada. La realidad es esta, hay que tomar decisiones todos los días, uno tiene que ponerse al frente de esas posturas y llevar a la práctica las políticas. Lo demás, esto es una gran declamación, un gran verso de un montón de personajes que forman parte de esa lista, que es un puchero a la española porque tiene de todo, que no se parece nada con nada, empezando por Massa, que representa al diario Clarín, puesto por el diario Clarín. Tercera es Mirta Tundis, que no sabe cuál no es nunca y está delante de un exgobernador de la provincia de Buenos Aires. Adrián Pérez, que no votó la movilidad jubilatoria. 3 candidatos a diputados de Macri. No tiene nada que ver con el peronismo, no tiene nada que ver con la visión estratégico-política que se venía llevando hasta este momento, y es más, se parece mucho más a todo lo que atrasó en la historia de la Argentina, porque sin esto nos quedaríamos, entre comillas, sin industria. Ejemplo de Mendiguren en la lista. ¿Qué tiene que ver de Mendiguren con el pensamiento del peronismo? Cuando él tuvo que deshacerse de su empresa, se deshizo sin prestarle atención a lo que sucedía con sus trabajadores, y ahora resulta que son los grandes salvadores de la patria. Es jurado. En el día de ayer la Presidenta de la Nación dio a conocer varias de sus opiniones con respecto a los temas de la semana. Y en uno de esos tweets decía que ahora se están conociendo los verdaderos intereses del partido que se está jugando en la Argentina. Y claro que sí. Yo no tengo dudas que si Cristina no fuera presidenta y en el marco de una propuesta futura, nuestro proyecto político que comprende la parte más importante, a lo mejor en términos económicos, una parte social muy importante, una parte cultural muy importante, en términos económicos, defendiendo los intereses de los que menos tienen, de los más vulnerables. Es tan fácil sostener la asignación universal por hijo. Massa dice en sus expresiones a los propios empresarios que citó, y entre los que seguramente estará de Mendiguren, que ahora es un masista de la primera hora, que ellos pretenden que todo lo que es la administración de la AFJP sea mixta. Usted debe saber que cuando el Estado tomó la decisión de traer al propio Estado el manejo de la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones, el fondo solidario, que no es de donde se paga la jubilación se paga con el flujo, este es el stock para solucionar problemas eventuales, el fondo solidario era de 80.200 millones de pesos. Hoy supera los 200.000 millones de pesos, y resulta ser que los cráneos que lo rodean a este señor lo que quieren hacer es otra vez volver una parte a la actividad privada. ¿Y con qué van a financiar la asignación universal por hijo? ¿Cómo se entiende una decisión de esa característica? Pareciera ser que entonces todo va a contrapelo. Resulta ser que con el tema de ganancias lo que dicen es que debiera ser automático. ¿Y cómo se resuelve el ingreso de aquellos personales que están en negro o que están en actividades por afuera de la economía formal y que uno tiene que ir incorporándolas al mercado formal? Bueno, teóricamente el proyecto, hoy Massa va a presentar un proyecto al Congreso que tiene que ver con eso. ¿Qué proyecto si no es diputado? ¿Qué proyecto va a presentar? ¿Qué proyecto sino diputado? La Argentina, artículo 22 de la Constitución, no delibera ni gobierna sino a través de su representante, en todo caso después del 10 de diciembre cuando lo sea. Lo que van a presentar es un verso de un papel escrito por alguien que se lo escribió y que va a decir que es su proyecto para llevar adelante una propuesta que mejore la situación de no sé qué cosa. Pero la realidad es que es una mentira, porque hasta el 10 de diciembre no lo puede presentar. Los que dicen que son sus diputados van a poder presentarlo y se va a tratar sabe Dios cuándo, y seguimos mintiéndole a la sociedad creyendo que esta
va a ser la solución, pero van a tener 2 años, una vez que ingrese, porque seguramente va a ingresar, una vez que ingrese para ver cuántas cosas son capaces de llevar a la práctica, se va a dar cuenta que todo es un gran bluff montado sobre la estructura de su jefe, de verdad, que es Mañeto, y detrás de lo que es Clarín, abriéndole todo el juego con TN, con Canal 3 y con todos los medios que les corresponden para proponer un candidato que es el que le gusta. Es lo que Mañeto hizo hace 3 años atrás con esa famosa cena en la que tuvo Reutemann, Solá, Duhalde, Macri y de Narváez. Lo mismo. No tenían aquí ninguno que le diera el piné. Parece ser que a este muchacho le da un poquito más y están tratando de ponerle todo para que le vaya bien en estos términos. Pero lejos está de pensar en lo que le necesita el hombre y la mujer común de a pie, que todos los días requiere de algún derecho y que no se lo van a conquistar seguramente. Gracias por la visita, senador. Gracias a ustedes. Seguimos.